Mis hermanos, buenas tardes, buenas noches o buenos días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida en este lunes, que estamos a 14 de diciembre del 2020. Se la damos a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, bajo la guía y el pastoreo de Monseñor Pedro Agustín Rivera, y el apoyo también de Rita Torres. Les invitamos a que iniciemos, como siempre, con una oración al Espíritu Santo, que es el poder, que es la presencia, que es la unción. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues acabamos de pasar, mis hermanos, unas de las fiestas, la fiesta más importante, diríamos, en cuanto a advocaciones marianas aquí en México, de manera especial en la Ciudad de México. Y pues no me voy a meter de lleno a hablar sobre Guadalupe, sobre la Virgen de Guadalupe, porque bendito Dios, hay tanto escrito, tanto documentado, tantos libros. Pero sí quisiera mencionar dos momentos en los que la Santísima Virgen, cuando se dirigió a Juan Diego, pues meditar un poquitito, ¿sí? Uno de ellos es en ese momento cuando después de lo que la Virgen le pide a Juan Diego, que vaya con el obispo, que quiere una casita en ese lugar donde nos recibiría, principalmente la quiere para que vayamos y nos encontremos con el Señor. Y me llama mucho la atención porque dentro de las cosas que dice de esa casita, dice: ahí escucharé su llanto, sus tristezas, para curar sus penas. Qué hermoso lo que la Santísima Virgen nos dice a todos. Nosotros, como Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE, tenemos la bendición ya hace bastantes años, ya perdí la cuenta, probablemente unos 15 años o un poco más, que el 13 de cada mes, unido a esto que le dijo la Santísima Virgen a Juan Diego, y unido a la petición que hace en Fátima, el 13 de cada mes asistimos precisamente a la Basílica de Guadalupe en peregrinación, ¿sí? Así que si algún día se les ocurre acompañarnos, estamos ahí en la Glorieta de Peralvillo a las 9:30 de la mañana, y ahí iniciamos la peregrinación, nos vamos haciendo oración y la intención es ir a poner a los pies de la Santísima Virgen pues todo lo que somos como personas, como familia, a nombre de nuestra familia, a nombre de nuestra comunidad. Y pues nos dará mucho gusto, tanto los que viven en la Ciudad de México como los que de repente vienen de fuera, que sepan que el 13 de cada mes estamos ahí, ¿sí? En la Glorieta de Peralvillo. Y una de las otras cosas que dice la Santísima Virgen, dice: soy la perfecta siempre Virgen, Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Esa declaración, Madre del verdadero Dios, pues para que perdieran todos esos dioses que se habían, o que ellos adoraban, ¿no? Y no sé cuántos dioses todavía hoy se siguen adorando, que no sea el verdadero Dios. Y esa expresión de por quien se vive es, pues estamos viviendo por Él. Él nos dio la vida, ¿sí? Y vivimos por Él. Y otra de las cosas que quisiera comentarles, y un poquito
tratar de entender es que acordémonos que cuando creo que fue la segunda vez con Juan Diego que se le enferma el tío Bernardino y él le da la vuelta al cerro para no encontrarse con la señora porque pues va por un sacerdote, ¿no? Y la Santísima Virgen, pues imagínense nada más, que todo conoce de nosotros. Me llama muchísimo la atención este hecho porque tendríamos que meditar aún en este tiempo, en estos días, cuántos de nosotros le sacamos la vuelta, no solo a la Santísima Virgen, le sacamos la vuelta a las cosas de Dios, le sacamos la vuelta a las palabras de Dios, que a través de ella vamos a conocer la verdad. Y esa verdad nos hará libres realmente. Y tratando también de entender esas situaciones que se viven cuando la gente vive más preocupada por otras cosas. Ese momento de que vive y que la Santísima Virgen pues le dice que no se preocupe, etcétera, etcétera. Somos para los que nos reciben de otros países y que les damos la bienvenida. Somos un pueblo, yo les diría, sin temor a equivocarnos, 100% mariano. Dudo que haya casas donde no haya una imagen, no solo del Señor, sino también de la Santísima Virgen. Y es tan importante que esta fe se transmita. Les cuento rápido, en un momento que cuando yo estaba cuando yo estaba jovencita, en alguna situación allá del lugar donde estoy yo, de Guasave, hay un lugar que en aquel entonces era donde los domingos nos íbamos, se llama La Florida, no sé si todavía existirá, no he vuelto a ir, pero había un río muy, muy grande, muy amplio, y para atravesar ese río, pues no sé cómo se llamaban esas como palanganas, que son como tablas de madera gruesas, y que a través de un mecate que va más arriba le va jalando para atravesar al otro lado. Y así íbamos un grupo de amigas y familiares tratando de atravesar al otro lado del río. Y a alguien se le ocurre moverla y todo el mundo al agua. El problema es que de todos los que llevamos, no recuerdo si seríamos alrededor de unos 7, 8, pues todos sabían nadar menos yo. Y al quererme sacar del agua, pues yo los estaba ahogando a todos, porque quien se está ahogando entra en esa desesperación. Y recuerdo que llega un momento en que alguien pega un grito y dice, déjenla porque nos va a ahogar a todos. Y entonces empiezan a alejar de mí. Y yo me empiezo a hundir. Me acuerdo que cuando alguien se está hundiendo, vas perdiendo fuerzas, te debilitas, y fui cayendo hasta el fondo del río, que estaba bastante profundo, y en eso siento cómo me agarran de los cabellos y me vuelvan a sacar, me levantan. Lo que sí recuerdo es que cuando estaba a punto de tocar el fondo, lo único que me vino a mi memoria fue Virgen de Guadalupe, y en ese momento me agarran de aquí y me sacan. No recuerdo haberme parado delante de la imagen de la Virgen de Guadalupe que mamá tenía siempre en casa, ni haber hablado con ella en otro momento, pero ahí estaba esa imagen y es lo que me vino a la memoria. Si en ese momento pues yo pudiera decir de mi último suspiro, entonces toda esa proyección de fe que nos inspira a través de la fe de nuestros padres, que es importantísimo, ¿no? Y que sobre todo tomemos en cuenta de que cualquier cosa que podamos transmitir a nuestros hijos va a quedar ahí, y en los momentos de prueba, de necesidad, va a salir a flote. También me gusta meditar sobre ese momento en que pues el obispo a la primera instancia no le presta mucha atención a Juan Diego. Y esto se repite una y otra vez, mis hermanos, en las diferentes manifestaciones de la Virgen, advocaciones. Si meditamos profundamente, en la gran mayoría de los casos, la Virgen, inclusive nuestro Señor, cuando se manifiesta a laicos.
Y es un misterio porque tanto Juan Diego como en otras ocasiones los videntes han dicho, ¿y por qué no vas tú con el señor obispo y le dices? Y así ya no había problema. Pues no, se manifiesta el Señor a laicos, se manifiesta la Santísima Virgen a laicos. Laicos somos como tú y como yo, mi hermano. Los que somos laicos somos las personas que no somos religiosos, no somos sacerdotes, no somos monjitas. Somos personas que vivimos en el mundo tratando de vivir y de servir al Señor, y que es una manera de entender la palabra, ¿no? ¿Sí? Entonces, son las situaciones que habría que analizar, ¿no? Porque también en esa venida del Señor, la primera vez, acordémonos, Él llegó a laicos. O sea, los apóstoles, Pedro, Juan, todos ellos eran laicos. No eran religiosos, no fue a sus sacerdotes. Entonces, son esas situaciones que es importante meditar. Ahora, esta bendición de lo que representa este lugar santo en la Basílica de Guadalupe, es bueno también que conozcamos que hay un salmo que, pues no me viene a la memoria en este momento cuál es, pero hay un salmo en el que el rey David, cuando lo escribió, palabras más o menos, se refiere a Israel como pueblo de Dios, donde dice que gracia tal no le ha dado Dios a nación alguna. ¿Sí? Ese ser el pueblo escogido de Dios, el ser Israel, el pueblo de nuestro Señor Jesucristo en su época en que vivió aquí en la tierra. Y fue precisamente, eso sí me acuerdo, el Papa, era el Papa Benedicto XIV, que es el que asemeja esa expresión del Salmo, refiriéndose a la Virgen de Guadalupe y a lo que nosotros como nación, y esa gracia especial, pues él también decía, gracia igual no le ha sido dada a nación alguna. El que la Santísima Virgen de Guadalupe esté aquí, haya decidido estar aquí, que está viva así. Y si recordamos también en todas las manifestaciones que la Virgen se ha aparecido, que en la gran mayoría se dan en cerros, se dan a gente humilde, a niños, en la gran mayoría de los casos. Y cuando ya la Iglesia los estudia y los acepta, llámese Fátima, llámese Lourdes, etc., se mandan a hacer imágenes, a veces en bulto, a veces en pintura, de cómo los videntes la vieron. Aún como, inclusive también, por ejemplo, en el caso de Sor Faustina, cuando el Señor le pide que haga una imagen de cómo lo está viendo, pues bueno, Sor Faustina lloraba porque decía, no es así, no es así. Se desesperaba porque no reflejaba la pintura, la imagen, lo que ella y sus ojos habían visto. Pero aquí no es así. Aquí Dios mismo la plasmó, tal y como la vio Juan Diego, y la plasmó en todo su esplendor. Y por eso esa infinidad de estudios que han hecho, acuérdense también cuando hicieron el estudio de sus ojos y las personas que estaban allí. Entonces, ¿se acuerdan que yo les comentaba en algunos de los programas pasados, que es importante volverlo a repetir, que precisamente dentro de su testimonio, Manuel Capetillo nos compartía que cuando él estuvo en Medjugorje, una de las videntes con la que tuvo oportunidad de hablar, ella le decía, pues, ¿qué hacen ustedes aquí, mexicanos? La Virgen viene a visitarnos aquí a Medjugorje, pero ella vive en México. Fíjense nada más, qué bendición. Y yo me atrevería a decir que los que vivimos aquí en la Ciudad de México somos los que menos aprovechamos esa presencia real y viva de la Santísima Virgen María. Así que les volvemos a reiterar la invitación a la Basílica el 13 de cada mes, a ir a poner a los pies de la Morenita, bueno, pues lo que estamos viviendo, ¿sí? Yo me atrevería a decir también de que si recordamos lo que es la vida pública de nuestro Señor, pues la Santísima Virgen en sí
dijo, hasta donde yo recuerdo, muy pocas palabras. Claro, una de las más importantes, proclama mi alma la grandeza del Señor, ¿no? Y que en estos tiempos que estamos viviendo, no sé de qué tiempo acá les pudiera decir, estos últimos siglos, pues la Santísima Virgen se presenta como el as debajo de la manga de nuestro Señor. Ella es, nuestro Señor está mandando a su mamá a hablar, a pedir, a sacudirnos. Y algo que también pasa y que habría que preguntarnos, las diferentes imágenes, a mí me ha tocado verlas, ¿sí? Me tocó ver una imagen que hay en Monterrey de María Auxiliadora, cómo le salen sus lágrimas. Y la pregunta sería, ¿por qué llora la Virgen? Pues me he puesto a pensar y pues yo me preocupo y sí, puedo entrar en angustias. Tengo 3 hijos, gracias a Dios. No sé cuántos hijos tengas tú y qué preocupaciones tengas de ellos, pero nada más imagínate a la Santísima Virgen el paquetazo que le dio nuestro Señor. Mujer, he ahí tu hijo, y ahí a través de eso nos las dio como mamá a todos nosotros. Entonces, los que somos cabeza dura, que no queremos entender, pues cómo no va a llorar la Santísima Virgen, ¿sí? Es algo así como que de primera, entender a las primeras, ¿no? Si nosotros nos preocupamos por los que tenemos, pues todos los que tienen la Santísima Virgen, ¿no? Otra de las cosas que es importante que sepan, ahí en la Basílica de Guadalupe, en la parte de abajo, hay una ciudad. Es una ciudad, es un cementerio, pero es una ciudad porque está enorme, de todas las urnas que hay ahí, de todos los que están ahí, ¿sí? Son túneles, vas por acá, vas por allá. Y eso me hizo recordarlo. Tuve la oportunidad hace pocos años de conocer, porque bendito sea Dios, ahí están los restos de mi esposo, y que es una bendición enorme. Entonces, me hizo recordar que cuando tuvimos la oportunidad de ir a Tierra Santa, se los comentaba el otro día, estás tú en el Monte de los Olivos y hay un valle así que baja y al fondo se ve pues la ciudad de Jerusalén. Pero en ese espacio, todo lo que rodea es un cementerio. O sea, son tumbas, y gente no solo local, sino gente que va de todas partes del mundo y que quiere quedar ahí, porque la palabra de Dios nos dice que en ese lugar será la segunda venida del Señor. Entonces, nosotros pensar que la Basílica de Guadalupe está la Virgen viva, está el Señor en el Santísimo, pues es un lugar no santo, santísimo, y recordar lo que decía este Papa, ¿no? Gracia o bendición, como la que tenemos nosotros como mexicanos, no la ha tenido nación alguna. Y yo no dudaría en decir que lo que el Señor nos quiso decir fue, México, ahí tienes a tu madre. Fíjense nada más qué bendición. México, ahí tienes a tu madre y te la confío. Habría que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros con esa confianza que el Señor ha depositado en este pueblo, en este país, en esta ciudad sobre todo, ¿sí? Entonces los invitamos. También pensaba en algo y que es importante, que pocas veces también meditamos, y le doy gracias a Dios porque mi hija, que vive en Canadá, es muy devota de Santa Ana, la mamá de la Virgen María. A través de ella me hice devota de Santa Ana, y con un conocimiento bien claro, porque todos sabemos que los nietos, cuando están chicos y aún no tan chicos, tienen una relación hermosa con los abuelos, y que van y les cantan y los bailan cuando los visitan. Y bueno, los abuelos, ahí estamos con la boca abierta, ¿no? ¿Qué no le concedería nuestro Señor Jesucristo a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, si tú le dices,
Señor Jesús, te pido por favor por intercesión de tu abuelita Santana que me concedas esto. Tuve esa bendición de entenderlo. Visité, me llevaron a visitar creo que es Quebec, una catedral que hay en Quebec dedicada a Santana, la mamá de la Virgen María, la abuelita de Jesús. Así que, mi hermano, si nunca lo has hecho, empieza a pedir la intercesión de la abuelita de Jesús y te vas a encontrar con grandes sorpresas y grandes milagros, ¿sí? Me quiero ir ahora sobre este mismo tema de la Santísima Virgen María, a analizar un poquitito lo que son las bodas de Caná. Cuando en las bodas de Caná, precisamente esto se encuentra en el Evangelio de San Juan 2:5, y esto es importante de lo de las bodas de Caná, porque es donde se narra cómo se realizó el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando se convirtió el agua en vino. Y leyendo y releyendo este texto bíblico, pues me llamó la atención algo y lo quiero leer. Como le decía, es Juan 2:5, ¿sí? Voy a leer la primera parte, ¿sí? Dice: a los 3 días se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba en la fiesta. También fue invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Y me detengo ahí. Me llama la atención la palabra también, mis hermanos. Por lo general, cuando hay una invitación, el también es así como que en segundo término, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero hay personas que son invitadas a determinados eventos y se da por hecho que van a estar, ¿sí? Pero cuando está alguien que no esperabas, tú como invitado, te acercas, mira, también a ti te invitaron, qué gusto verte. Así como que un invitado de última hora o de último momento. Y eso debe de tener y tiene su profundidad, ¿no? También. O sea, la primera invitación fue para la Santísima Virgen María. Y el también es porque en ese momento, en ese plano, ubican a Jesús como su hijo, ¿sí? Y él como hijo, pues invitó a su primera comunidad, que eran sus primeros discípulos, ¿no? En alguna ocasión también les comentaba que a mí me brincaba mucho esto de las bodas de Caná, porque decía yo, bueno, ese primer milagro, pues a mí no me hace mucha gracia, porque si la Santísima Virgen pidió un milagro para que la gente siguiera tomando, como que había cosas más importantes que pedir, según yo. Pero gracias a Dios, cuando uno empieza con esas dudas y las externa, el Señor nos responde. Y tuve la oportunidad que un día vino una amiga a recoger unos libros y venía un sacerdote, creo que era de Ecuador, con ella. Y yo salgo a entregarle los libros y me pide permiso para que el padre entre al baño. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, después del baño se le invitó a una tacita de café, unas galletitas. Y al estar platicando yo le externé a este sacerdote estas dudas mías sobre ese primer milagro, ¿no? Como que a mí no me checaba mucho eso, que para que la gente siguiera tomando vino. Y me acuerdo que él se sonríe, suelta hasta la carcajada y me dice: señora Brenda, he esperado esta pregunta, me dijo, como no tiene usted idea. Y de hecho escribí un libro sobre ese punto. Y entonces él me explicaba así en grandes términos. Dice, sí, efectivamente, ella estuvo y fue la primera evangelizadora, porque en el momento en que les dice la palabra servidores aparece ahí, que también tiene una profundidad. Cuando los servidores obedecen, empiezan a haber milagros. Los servidores fueron los primeros que se dieron por enterados del milagro del agua convertida en vino, ¿sí? Porque aún el que la probó y el novio de primer momento no supieron de qué se trataba, ¿no? Y cuando la Virgen dice, hagan lo que Él les dice, ¿sí?
Ese es un momento muy profundo porque, como les decía, los que somos mamás o papás, cuando les pedimos algo a los hijos, si el hijo o la hija está de buenita, si tiene tiempo y lo que tú quieras y gustes, dice, bueno, ok, ¿qué quieres que haga? Pero si no, ahí tenemos que estar las mamás, ándale, no seas maldito, mira, sí, llévame, por favor, lo necesito, súbeme, bájame, quítame, o pasa eso como narra también la palabra de Dios, ¿no? El que dijo sí lo hago y no lo hago, el que dijo no voy y sí fue. Así pasa con nosotros como mamás y como papás, con los hijos. Y ahí, si bien el Señor le dice, mujer, no ha llegado mi hora, la Santísima Virgen no duda en ningún momento. Ella sabe que no le tiene que rogar. Ella está convencida que el Señor le va a cumplir lo que le está pidiendo, ¿no? Entonces el Padre me explicaba esta parte interesantísima y me decía, ese primer milagro donde el Señor convierte a través de la petición de la Santísima Virgen el agua en vino, está unido al último milagro cuando el Señor en la última cena convierte el vino en su sangre. Y la que está como testigo en el momento en el que Él está derramando su sangre con nosotros a los pies de la cruz es la Santísima Virgen María. Yo nada más le digo eso, pero ¿qué les pudiera decir? Es que es increíble. Me hubiera gustado grabar, ¿sí?, la manera como lo estuve explicando el sacerdote, que hace rato cuando meditábamos esto de cómo Juan Diego le sacaba la vuelta a la Santísima Virgen. Los momentos que estamos viviendo ahorita, la humanidad entera, mis hermanos, son momentos realmente terribles. Estamos ahora sí que en un encierro por la gravedad de un virus que es invisible a los ojos humanos, pero agresivo, tremendo, ¿sí? Y que ese virus está contagiando a través de nuestra misma familia, de nuestros mismos amigos, de las mismas personas que a veces conocemos, ¿no? Pero es invisible. Y por ser invisible, lo increíble es que sigue habiendo personas, para empezar, que no creen que sea verdad. Y segundo, que viven en esa, no encuentro palabra para expresar esa situación de que no toman conciencia de lo que están provocando. Y esto me lleva a pensar también la gran cantidad de personas que le sacan la vuelta no solo a la Virgen, al Señor, a la Iglesia, ¿sí?, a todo lo que se relacione con Dios. Porque pues para ellas el infierno no existe. Para ellos, la gran mayoría de los que están alejados, pues el infierno no existe. Y cuando se muera, se van a dormir y listo, ¿sí? Pues no, mi hermano. O sea, las cosas no son así. Y ese es uno de los triunfos enormes que ha logrado el coludo, hacerle creer a la gente que no existe. Pero se mueve entre nosotros, nos ataca de muchas formas, nos trata de dividir. Y algo que realmente a él le molesta sobremanera le molesta obviamente nuestra iglesia, le molesta a las comunidades, ¿sí? Y luego hay quienes se quejan de, ay, no, es que qué aburrido. Mis hermanos, la iglesia no está para que te entretenga. La iglesia existe para que nos dé crecimiento. La iglesia existe para que ahí vayamos a recibir la palabra de Dios. La iglesia existe y nuestras autoridades eclesiales existen para que nos enseñen la verdad, para que nos den a Jesús vivo en la Eucaristía. Hay tantas cosas que es desesperante cómo vive la gente apartada y qué poco interés tiene realmente. Miren, yo estaba recordando en algún momento, también como familia hemos padecido algunas crisis, situaciones
creo que lo mejor que nos puede pasar también es que cuando tengamos dudas, pues nos pongamos a platicar, y así como se habla de política y de deportes y de artistas, sentémonos a platicar lo que es la palabra de Dios, qué es lo que no estoy entendiendo, ¿sí? O cuál es mi poca fe. Recuerdo que en algún momento mi yerno, Mauricio, esposo de mi hija, la mayor, al hablar de estos temas, ¿sí? de la fe y de Dios, etcétera, etcétera, recuerdo que en una ocasión me dijo, a ver señora, me dijo, vamos, quisiera que usted me contestara esto, dice, si Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno como usted dice, pues ¿por qué no nos perdona a todos? ¿Nos arrepintamos o no? Y se acabó el problema. ¿Cómo? Sí, así se acaba el problema. Si Dios nos perdona a todos, pues no hay quien se vaya al infierno, no hay quien se condene, no hay quien nada, pero él como papá, ahora dígame, a ver, ustedes como mamá de mi esposa, me dice, Berenice, vamos a suponer que fuera una hija muy mala, muy maldita, muy grosera, muy con usted, todo lo que usted guste y que puede ser un hijo o un mal hijo. Y ella sigue siendo así y no quiere cambiar. Usted no la perdonaría, aunque ella no se arrepienta. Y entonces me quedé pensando y dice, ay Dios, pues sí, yo la perdonaría. Y entonces, ¿por qué Dios no nos perdona a todos? Y listo, asunto arreglado y aquí se acabó el problema. Déjenme decirles, mis hermanos, ¿sí? Que esa noche no pude ni dormir. Piense, a ver cómo está esto, dándole las vueltas al asunto. No recuerdo si pasó un día o dos y que pude hablar con él y decirle, creo que ya tengo la respuesta, Mauricio, ¿sí? Y me dice, ¿cuál? Ya creo que a él hasta se le había olvidado. Lo que me preguntaste, le dije, mira, Mauricio, claro que yo perdono a mi hija, como padres que somos, pero mi perdón no le da a ella la vida eterna, y el perdón de Dios sí. El perdón que recibimos a través del sacerdote cuando nos vamos a confesar, porque estamos arrepentidos. Ese perdón es tan necesario para que podamos recibir la vida eterna por esa autoridad que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, le dio a nuestra iglesia, ¿sí? Por eso es tan importante entender que nuestra iglesia no existe, no está para nuestro entretenimiento, existe para nuestro crecimiento, para que en ella conozcamos la verdad, para que en ella vivamos la comunidad, ¿sí? Para que no estemos en la ignorancia de que el día menos pensado, nadie sabe el día y la hora, te vas a encontrar con una realidad que es Santa Madre de Dios, ¿sí? Recordaba también que en esto de las bodas de Caná, esa parte importantísima que la Santísima Virgen le dice a los servidores es, hagan lo que Él les dice. Y eso nos lo dice a nosotros también, sí, a nosotros, a ti, mi hermano, que estás escuchando esta charla. Hacer lo que... ¿Cuántas cosas no nos dice Jesús? Si nos vamos a... todo lo que nos dice... Bueno, acuérdense que hemos hablado que hay ocasiones en que a través de estos 4 evangelistas se nos narran cómo fue la vida pública de Jesús. Unas veces Jesús nos apremiaba por algunas cosas, otras veces se enojaba, otras veces nos aconsejaba, como le decíamos, cuando lo del banquete es un consejo que da. Pero hay muchas veces que nos dice claramente qué tenemos que hacer, ¿sí? ¿En qué obediencia debemos de estar? Recordaba precisamente eso de cuando le dice a Zaqueo, conviene que yo vaya a tu casa, ¿sí? Porque si Él está en tu casa, mi hermano y mi hermana, porque la palabra lo dice bien claro, 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, pues Él está en nuestra casa, ¿sí? También a través en los Hechos de los Apóstoles sabemos que esas primeras comunidades cristianas, ellos oraban en el templo y en las casas. Ellos se formaban en el templo y en las casas. O sea,
Ahorita se ha sacado al Señor de todos lados, de las casas principalmente, de los lugares de trabajo, de los colegios. Ya los gobiernos que tenemos también están muy gruesos en ese sentido. Hay que orar mucho porque hay personas que piensan que las cosas de Dios nada más en el templo y que en el trabajo o en otros lados, pues Dios se tiene que quedar guardadito, ¿no? Hay algo que el Señor nos pide que a mí me ha impactado muchísimo y que muy pocas veces lo entendemos. Cuando Él dice, busquen primero el reino de Dios y lo demás les será dado por añadidura. Y en la gran mayoría de los casos, mis hermanos, se hace al revés. El hombre, la mujer, como le queramos llamar, quiere realizarse, ¿sí? Y empeña su vida, su espacio, su tiempo. Y no es que sea malo, porque las cosas tendrían que ser combinadas. Estar tratando de entender y estudiar las cosas del mundo, pero acompañada de la oración, acompañada de las cosas de Dios, asistiendo a nuestra iglesia. No lo queremos reconocer. Ahora sí que nos viene como el tratar de entender también, a ver, ¿por qué no lo reconoció María Magdalena? Cuando va al sepulcro, el Señor se le presenta y no lo reconoce. No lo reconocen los testigos de Maús cuando ya van de regreso, ¿sí? No lo reconocen. El Señor desea que lo reconozcamos en el hermano. No lo reconocemos en la Eucaristía. No creemos que Él esté presente ahí porque es algo tan grande, ¿sí? Luego otra de las cosas que el Señor nos pide y es, ¿cómo decirles? Es tan lógico pensarlo, ¿no? La declaración de Él, cuando Él dice, el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no junta, desparrama. ¿Y qué quiere decir esto? El desparramar es, mis hermanitos, cuando estamos diciendo que somos católicos y que somos creyentes, ¿sí? Pero no actuamos como católicos, pero no oramos como creyentes, pero no creemos lo que la palabra nos dice, ¿sí? Pues la estamos regando, ¿sí? O mejor dicho, nos estamos autoengañando, ¿sí? Y es tan importante el momento de oración. Ojalá y se pudiera meditar profundamente todos estos hombres y mujeres que conocemos, que son nuestros sacerdotes, que han renunciado a toda una vida del mundo para consagrarse al servicio de nuestro Señor. Y no lo dudes cuando de repente te llega ahí algo de que el sacerdote tal o cual y que hizo. Claro, pues el enemigo va a ir sobre la cabeza de ellos, porque él tumba a un sacerdote y tumba muchas veces a toda una comunidad, ¿sí? Recordaba que en algún momento leía que Santo Tomás Moro decía que si él tuviera la oportunidad de ir al infierno para preguntarle a los que están ahí, ¿por qué se condenaron? Eso lo decía Santo Tomás Moro. Dice, ya sé la respuesta. Ellos tendrían que decir, porque me resistí a la acción del Espíritu Santo en mi vida. ¿Así? Resistirse a la acción del Espíritu Santo es resistirte a conocer la verdad, es resistirte. Te resistes a creer en las cosas de Dios. No es lo primero en tu vida el reino de Dios porque no crees que exista. Eso es lo terrible. Por eso, acuérdense, le hemos compartido muchas veces que, o les hemos dicho mejor, les hemos dicho que tal vez ustedes ya van en ese camino de fe, poco o mucho, pero van caminando en el Señor, ¿sí? Pero ¿cuántas personas de las que conocemos? Para nada. Y pararse en una misa, menos se paran cuando ¿cómo se dice? Cuando los bautizos, las bodas, y se cometen también tantas faltas terribles, porque no están acostumbrados, no saben el significado de una santa misa, que
se nos dice que se nos va a tomar en cuenta todas las misas. Y yo leía el otro día lo que decía San Agustín. Dice San Agustín: no morirá de mala muerte el que oye devotamente y con perseverancia la Santa Misa. ¿Por qué devotamente? Porque está asimilando la palabra de Dios, todo lo que se le está compartiendo, está viviendo el momento en el que todos los que estamos en ese santo lugar, toda la asamblea de una Santa Misa, somos trasladados a través del tiempo al lugar mismo del Calvario, al lugar mismo donde Jesús está muriendo por nosotros, ¿sí? No es que vuelve a morir. Cada Santa Misa somos trasladados. Por eso, bueno, pues les volvemos a recomendar una vez más, hasta donde les sea posible, que lean eso que la Santísima Virgen, precisamente, y el Señor le revela a Catalina Rivas, una mística boliviana, de lo que pasa en la Santa Misa que nuestros ojos no ven, ¿sí? Otra de las situaciones que estamos viviendo dentro de estos días de momentos de dolor, de angustia, que son para reflexionar y que nos están simbrando, mis hermanos. Me enteraba el día de hoy de un joven que se suicidó. La importancia, por el amor de Dios, que estemos orando en nuestras casas, ¿sí? Que ellos sientan la presencia y el apoyo del Señor, que recemos el Santo Rosario, por el amor, porque el Santo Rosario es un arma para estos tiempos, ¿sí? Por eso tantas apariciones marianas. ¿Y qué nos está pidiendo la Santísima Virgen? Que recemos el Santo Rosario, que recemos el Santo Rosario, que vayamos a la confesión, que vayamos a la comunión, que asistamos a la Santa Misa. Pero estamos ciegos, es terrible. ¿Y qué es la angustia que se está viviendo ahorita con la familia que está falleciendo, unos por una causa o por otra, la gran mayoría dentro de esta pandemia? Pues esa angustia de los que mueren en esas soledades. Y pues no hay más que de dos, mis hermanos, ¿no? Si esas personas que fallecieron no llevaban una vida en fe, es nuestra obligación, los que quedamos, apoyarlos a través de la oración para que puedan salir de ese lugar donde están purgando lo que aún deben, ¿sí?, en el purgatorio, que a través de nuestra oración, a través de nuestras obras de misericordia, los podamos sacar de ese lugar. Y también el consuelo de saber que ¿a dónde vamos? ¿De qué se trata esto? Nada de que ya me morí, ya me dormí, ¿no? Y es importante leerles este texto bíblico, que es hermoso por el contenido que tiene, ¿sí?, en relación a dónde vamos, ¿sí? A dónde vamos en nuestra vida, a dónde vamos con las situaciones que están pasando, a dónde vamos. No solo los que han muerto, no solo los que están muriendo, sino cuando nos toque a nosotros. Acuérdense que todos vamos en esa fila, ¿sí? Unos más, otros menos, pero es lo más seguro que tenemos, mis hermanos. Y no es que lo hable uno así como castigo. Es la belleza y la esperanza que mientras tengamos vida, estamos a tiempo de enderezar nuestros senderos, como decía Juan el Bautista, ¿sí? ¿Qué le dice Dios? Ahora sí que Papá Dios a Moisés cuando le avisa que ya va a morir, ¿sí? Vamos a leer, por favor, vámonos anótenlo, Deuteronomios 31, 14. Deuteronomios 31, 14. Esto es algo con lo que nos debemos de quedar. Dice así: Yahvé dijo a Moisés: ya se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y preséntense los dos en la tienda de las citas para que yo les dé mis órdenes. Moisés y Josué fueron a presentarse en la tienda de las citas. Yahvé se les apareció en la tienda en la columna de nube. La columna estaba a la entrada de la tienda y Yahvé dijo a Moisés: ahora vas a descansar con tus padres. ¡Qué belleza!
Así le dice el Señor a Moisés, ahora vas a descansar con tus padres. Ese servidor del Señor, ¿sí? El Señor le dice, ya vas a morir, pero vas a entrar en un lugar de descanso. La palabra de Dios nos enseña que después de la muerte nos enseña varias formas de lo que va a pasar, pero aquí a Moisés le está diciendo, vas a entrar en un lugar de descanso y te vas a encontrar con tus padres. Y lo refrenda también, si nos vamos en en el mismo Deuteronomios. Ahora sí que vámonos déjenme ver dónde está el otro texto bíblico, porque le habla y le dice también que también va a irse donde está Josué, Aarón, su hermano Aarón, es 32:50, déjenme ver, vámonos al 32:50, aquí está. Le vuelve a decir Dios a Moisés, te irás a reunir con tus padres, igual que tu hermano Aarón, que murió en el Cerro de Hor y fue a reunirse con los suyos. ¿Qué les quiero decir con esto, mis hermanos? ¿Qué nos quiere decir? Corrijo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dentro de ese dolor, dentro de esa pena, si tú has perdido a algún ser querido, mi hermano, ese familiar, esa mamá, ese papá, ese hermano, ese hijo, esa tía, esa prima, ese amigo, esa amiga, fue a reunirse con los suyos. Y nosotros estamos para ayudarlos para que se dé esa reunión. Y que si nos causa tanto dolor esta separación, tenemos que enderezar nuestros caminos para que cuando el Señor nos haga ver, algunos así lo hará, otros nos llegará repentino, que ha llegado la hora, nosotros también podamos decir, voy a reunirme con Él, voy a reunirme con ella, en esa patria celestial, en ese lugar. Es que por eso tenemos la bendición de nuestros santos, nuestros místicos, la palabra misma de Dios, cuando nos habla de esos banquetes celestiales, ¿sí? Si disfrutamos de todo lo que Dios ha hecho para nuestro bien, ¿qué será, como dice San Pablo, cómo será ese lugar? No me lo puedo ni imaginar cuando estemos de cara a cara con el Señor, ¿sí? Y sobre todo con todo lo que Él nos pide que vayamos haciendo, ¿sí? Y que hagamos. Que cuando estemos de cara a Él y el Señor nos diga, ¿qué hiciste? ¿Qué traes en tus manos? Que le podamos decir, mis hermanos, por lo menos, ¿sabes qué, Señor? Traté. Sí, fui y les hablé de ti. Sí, Señor, traté de corregir mis senderos torcidos, mis actitudes negativas. Traté de ayudar a mis hermanos, tus hijos. Traté de verte y no ser ese que no te reconocen los hermanos. Traté, Señor. Asistí a la Santa Misa, fui a la confesión, ayudé a los pobres. Y algo muy importante, me incorporé, Señor, a una comunidad de hermanos en los cuales servimos, ¿sí? Aprendemos y recibimos la bendición de Dios a través de nuestra iglesia, a través de nuestros sacerdotes. Ahora sí que Dios nos bendiga a todos. Vamos compartiendo. Hay mucha gente, hay muchas personas que todavía siguen creyendo que no hay cielo, que no hay infierno, que no hay purgatorio. Cuando es una patria celestial que nos está esperando, nada de lo que aquí puedas disfrutar, como dice San Pablo, no existen palabras para poder decir y explicar cómo son esos lugares donde está la Nueva Jerusalén, donde nos está esperando nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, hijos, tíos, tías, hermanos y amigos.
aumentemos nuestra fe y pongámonos en manos del Señor. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Señora Virgen María de Guadalupe, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, mis hermanos.